Y pues vamos a iniciar. Quisiera que me pudieran acompañar a orar para poder iniciar, por favor. Bendito Padre Celestial, estamos muy contentos, Señor, porque podemos este domingo adorarte, alabarte, podemos iniciar la semana con gozo de conocer tu palabra, de poder orar unos por otros, de estar escuchando alabanzas, canciones de adoración hacia ti, porque tú mereces eso, Señor, y más. Quiero pedirte que pongamos este estudio de la palabra de Dios en tus manos, que seas tú el que hable a través de mí, que sea tu palabra la que nos enseña, la que nos redarguye, la que llega a lo más profundo de nosotros, Señor, la que nos llama a hacer los cambios necesarios, Señor, en nuestra vida para poder seguir creciendo y seguir pareciéndonos cada día más a Jesucristo. Ponemos este tiempo en tus manos, te pido que quites las distracciones, que nos ayudes a concentrarnos y a centrarnos en tu palabra. Gracias, Padre, porque es una bendición tener tu palabra. Gracias por todos mis hermanos que están ahí en Querétaro. Y pues ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el día de hoy vamos a tener un estudio de Segunda de Pedro. Estamos estudiando aquí en la iglesia la segunda carta de Pedro y vamos a estudiar el día de hoy versículo 1 y versículo 2. Los tiempos que estamos viviendo pues no son nada sencillos, hay mucha delincuencia, tenemos mucho sufrimiento a través de cosas como enfermedades, y no se diga lo que estamos viviendo del coronavirus, de todos estos encierros que estamos teniendo, incluso de no poder reunirnos para evitar contagios. Y todo esto pues trae estrés, trae angustia, trae dudas en la vida. ¿Y a dónde tenemos que acudir cuando tenemos estas dudas? Y aquí Pedro es muy directo en decir que acudamos a la palabra de Dios y que es a través de ella que podemos resolver todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes, todo lo que nos afecta. Cada uno de nosotros tenemos una vocación y la vida está llena de preguntas, ¿no? Dudas, decisiones, de qué está bien, qué está mal, qué debo de seguir. Y cada una de las cosas, pues hay manera de tener la forma escrita. Por ejemplo, un albañil se preocupa de que su pared esté derecha. Y el que escribe una carta, un ensayo, un libro, se preocupa de que sus palabras sean adecuadas, de que estén bien escritas, de que tenga una ortografía correcta. En la cocina, un chef, pues se preocupa de que tenga la combinación exacta de las especias, de los sabores, de lo que está cocinando. En todos los casos, la única forma de saber lo correcto es consultando la forma, la norma escrita. Para la ortografía, pues está el diccionario. Para la pared, pues con una plomada podemos saber si está derecha o no. Para el chef, una receta, incluso el paladar nos puede indicar si está correcto o no. Pero ¿qué de la vida moral y espiritual? ¿Qué de lo que Dios quiere que vivamos? De cómo vivir aún en estos tiempos complicados, difíciles, de prueba, de poder alabar a nuestro Dios con nuestra vida. Eso es lo que trata Pedro en su carta. Algo que le queda muy claro a Pedro, que la ignorancia es un camino que conduce a toda clase de percances, de dudas, de equivocaciones. La ignorancia conduce a la esclavitud, a la rebeldía. Y Pedro veía eso en los tiempos en los que escribió esta carta. En estos días veía estos síntomas en el horizonte y decidió escribir esto inspirado por Dios, y que con el objeto de
amonestar a los creyentes, de darles ánimo para que puedan ellos y sepan lo que es la verdad y cómo poder conducirse en la vida, aún a pesar de las pruebas y aún a pesar de toda esa falsa información que nos rodea todos los días. Y parece no muy alejado a nuestra realidad. En la actualidad estamos rodeados de falsas enseñanzas, estamos rodeados de falsas ideas, de ideas en contra de Dios. No se diga lo de los que están a favor del aborto, los que están promoviendo como una campaña que del mismo sexo se casen y que tengan esta manera ya como algo normal, algo cotidiano, algo que todos debemos de ver, de aceptar como algo normal. Y son todas estas cosas las que nos van desviando y que por ignorancia muchas de las cuestiones que hay en el mundo podemos estarlas aceptando nosotros por ignorancia o por traer mentiras que hemos creído del pasado, de lo que nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros tíos. A la luz de todo esto, él ofreció un antídoto, el conocimiento de la verdad. Y esto me recuerda cuando Jesús en Juan 8, 31 y 32, Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y no solamente se refiere a la educación. Aquí en Guanajuato, la Universidad de Guanajuato usa este versículo como su eslogan, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muchos citan a la universidad como si ellos los hubieran dicho, y no, estas son palabras de Jesús. Y no solamente se refiere este versículo a la educación, a la acumulación de información, tiene que haber una aceptación de la palabra de Dios, una asimilación de lo que es la verdad de Dios, y que esto nos motive a la obediencia, que esto nos motive a hacer cambios en nuestra vida, que esto nos motive a saber realmente cómo es Dios. Todos traemos una imagen de Dios, de lo que hemos aprendido, pero la Biblia dice exactamente, la palabra de Dios dice exactamente cómo es Él y cómo podemos conocerlo. Este es un consejo que convenía a los lectores allá cuando Pedro escribió esta segunda carta, y es un consejo que nos sirve hoy en día a nosotros, lo que estamos viviendo cada uno de ustedes. Esta fue una despedida del apóstol. Pronto se tuvo su muerte de Pedro, y fue una palabra final a los creyentes antes de su muerte. Les advirtió mucho de la apostasía que se aproximaba, y de la herejía que traían los falsos maestros, que como en la actualidad también hay muchos. En ese entonces Pedro ya les estaba advirtiendo. Hoy vamos a ver 2 puntos y espero poder explicarlos con claridad y que sea la palabra de Dios. Y vamos a ver la preciosa fe que Dios concede por conocerlo. Vamos a ver llamados a crecer por conocerlo. El título de la enseñanza de hoy es conocer a Dios nos trae paz y nos trae gracia. Entonces, el primer punto, iniciamos, dice la preciosa fe que Dios nos concede. Dice en el primer versículo de la segunda carta de Pedro, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Estoy leyéndoles Nueva Traducción Viviente. Este estudio tomé varias versiones, entre ellas Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente. Síganme en sus Biblias, si tienen Reina Valera también pueden seguirme. Entonces, de inicio, ¿de quién y para quién? Inicia presentándose el autor de la carta y dice, yo Simón Pedro.
algo acostumbrado es este tipo de escritura, de presentarse el autor, y empieza como muchas de las cartas que se escribieron en esa época. En esa época no tenían WhatsApp, ni tenían nuestro correo electrónico, ¿verdad? Que ahora es muy informal. Era mucho, un poco más con esta manera. Algo peculiar de esta carta es que Pedro se presenta con sus dos nombres, se presenta como Simón, que sabemos que Jesús se lo cambia y le dice que tú te vas a llamar Pedro, y ya conocemos toda la historia de esto, pero es única por eso, porque ninguna otra carta del Nuevo Testamento se presenta de esta manera. Pero por si los nombres no fueran suficientes, para establecer la identidad del autor, también se presenta con dos credenciales mencionadas muy, muy interesantes: siervo y apóstol. Siervo, la palabra que utiliza aquí es doulos, que es una palabra griega que se usaba para hablar de un esclavo. Y nosotros, pues, entendiendo esto, dijimos, pues, qué manera de presentarse como este autor. Pero esta palabra no se refiere aquí a la servidumbre involuntaria, así como traer un esclavo a la fuerza o comprado, sino a alguien que con muy buena voluntad y hasta con entusiasmo se rinde a su amo. Entonces Pedro está diciendo: yo me rindo a mi amo, soy siervo de Jesucristo. Y hasta con entusiasmo lo hace. Y se rinde a quién: al Maestro, a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir siervo de Jesucristo? Roberto, siervo de Jesucristo. Y podríamos decir esclavo de Jesucristo como un sinónimo, pero ya sabemos que a qué se está refiriendo esta palabra. Y recordamos las cartas que además hay en el Nuevo Testamento. Pablo también presentándose como siervo de Cristo, lo podemos ver en varias de sus cartas, y llama mucho la atención de que ellos no llegan de manera autoritaria o de una manera que se quieran elevar a todos. Pedro nunca dijo, el Papa, ¿no? Soy el Papa de ustedes, y ahora en adelante yo soy el mero mero. No, sino que se presenta como siervo, con una humildad bueno, conociendo la vida de Pedro, podemos ver el crecimiento que él tuvo a través de todo lo que vivió con Jesucristo, a través de todo lo que él pasó. Ya no era un pescador impetuoso, independiente, como lo vimos al inicio, a veces hasta arrebatado, a veces hasta pronto para hablar, sino ya vemos más a un hombre maduro, sumiso a su Salvador. Y sí, también se pone como apóstol, coloca a este escritor en compañía muy selecta de quienes pueden llamarse apóstoles. Fueron pocos los que podían adjudicarse semejante título. Él presenció los milagros de Jesucristo, escuchó sus grandes discursos, así como sus parábolas sencillas, y las palabras que dio al pueblo donde anduvo Jesucristo. Entró con él a Samaria y subió con él al monte de la transfiguración, si recuerdan ese pasaje muy conocido. En la última semana de la vida terrenal de Jesús, Pedro estuvo presente en las grandes enseñanzas del aposento alto, y poco después descendió al valle más oscuro de su vida, cuando entre los enemigos de Jesucristo, Pedro le negó. ¿Recuerdan ese pasaje? Gracias a Dios, su biografía no termina ahí, su vida de Pedro. Fue testigo él de su resurrección, y recordamos en el Evangelio cómo llegó corriendo a la tumba para presenciar que Jesucristo ya no estaba ahí, que Jesucristo había vencido la muerte. Y posteriormente, Pedro también fue restaurado, había caído, había negado a nuestro Señor,
Pedro se presenta y podemos ver su vida como una persona común, podemos decir, como tú y yo, pecadores, llenos de dudas, de algunos casos de arrogancia, de cosas que, que pueden ser impedimento para que adoremos a Dios con nuestra vida. Y cómo Pedro fue restaurado por Cristo. Después de esto, recuerdan en Hechos capítulo 1, pues fue de los que encabezó para poder que alguien tomara el lugar de Judas. Fue Pedro quien hizo la lista de requisitos en Hechos 1, 21 y 22. Dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas, o sea, que sea un apóstol. Entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Entonces él fue parte de este inicio de la iglesia. Recuerdan en Hechos capítulo 2, cómo él se levantó y habló y con el Espíritu Santo inspirándolo, llegó a convencer el Espíritu Santo llegó a convencer a muchas personas con las palabras de Pedro y se convirtieron muchísimos ese día ahí en Hechos 2, si recuerdan ese pasaje, 2,300 kilómetros escribió esta carta, ya con toda una trayectoria que llevó Pedro. ¿Quiénes son los receptores de esta su última carta? Y él menciona a los que habéis alcanzado, dice en Reina Valera, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Este versículo nos hace ver que eran creyentes, eran personas que habían confiado en Cristo como su Salvador, que tenían la misma fuente, la misma obra de Dios, con los mismos resultados. Habéis alcanzado una fe igualmente preciosa. Lo que estaba diciendo expresaba una hermosa realidad. En cuanto a los destinatarios, los designa como personas que habían creído, una fe preciosa. ¿A qué clase de fe se refiere Pedro? Puede tratarse de una fe como la acción de creer en Jesucristo, pero hay muchas semejanzas en este escrito con Judas. En el versículo 3 dice así, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. No es que esta fe preciosa sea como magia o sea algo esotérico, algo que solamente sea para algunos o de algunos ministerios, sino que es para todos los creyentes. Esta fe preciosa es para todos los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Y realmente, ¿cómo sientes tú esta fe? El que llame Pedro esta fe preciosa es cuánto él estimaba la fe que había sido puesta en él. ¿Y cuánto estimas tú esta fe? Y es muy interesante cómo Pedro se pone en el mismo nivel que nosotros y no dice, bueno, yo estoy en otro nivel aparte y ustedes pues como ustedes no estuvieron con Jesús, pues son aparte, no, sino que dice la misma fe preciosa que compartimos. Él también necesitó un Salvador como tú y como yo. Él se supo pecador y sabía que la paga del pecado es la muerte y que no había manera de llegar a Dios. Y entonces entendió que Jesucristo es el Salvador
y entendió que él pudo tomar su lugar, que Jesucristo tomó el lugar de Pedro, al igual que nosotros, los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Yo quisiera hacer un paréntesis y que todos los que estamos aquí siguiendo la transmisión pudiéramos saber, no se trata nada más de una religión, de a lo mejor de una oración, sino que esto se trata de una relación y se trata de si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, y así como Pedro dice esta fe tan preciosa, que tú también entiendas esa fe tan preciosa que tenemos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, porque no había manera de llegar a Dios sino solamente a través de Cristo. Esto también nos lleva al carácter justo de Dios, que lo hace actuar con imparcialidad. Y Dios no es como nosotros, que cambia de gustos, que cambia de parecer, que hoy si amaneció de buenas, pues se comporta bien, y si amaneció de malas, no. Dios es un Dios imparcial, Dios es un Dios justo, que no tiene favoritos. Dice ahí en otra de sus cartas de Pedro, en su primera carta, dice en 1:17, y recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él, mientras sean extranjeros en la tierra. Estamos de paso en esta tierra, y mientras vivamos aquí, tenemos que vivir con un reverente temor a Él. Cuando Él usó la palabra fe, vemos que se refirió al conjunto de verdades que se llama evangelio. Él estaba diciendo, lo recibieron y ahora es su responsabilidad lo que hagan con este evangelio. Si tú ya creíste en Cristo como tu Salvador, ahora es tu responsabilidad lo que tú hagas con Él. Dice en Gálatas 2:20, y Pablo nos habla de su responsabilidad, de cómo Él tomó esta responsabilidad. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué gran ejemplo nos dejan estos personas que vivieron con Jesús, que estuvieron en estas épocas, que Pablo entendió lo que Cristo dejó y cómo tomaron su responsabilidad en este evangelio. Y tú estás tomando tu responsabilidad. Tú estás llevando lo que Jesucristo quiere para tu vida. ¿Cómo es que alcanzamos una fe igualmente preciosa que la nuestra, como dijo Pedro? ¿De qué manera? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice ahí el versículo que estamos estudiando de 2 de Pedro. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Esta justicia que nos es cedida, traspasada, cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador. Es que no solamente quita nuestro pecado, sino que Él añade su propia justicia en nosotros. Es lo que Él hace. No somos, viendo como una ilustración, no somos como criminales que han sido perdonados y puestos en libertad solamente. No, sino que además de que éramos pecadores, podemos considerarnos criminales que han sido perdonados, puestos en libertad, pero llevados y adoptados a la familia del juez. Eso es lo que somos ahora. Eso es lo que Jesús puso en nuestra vida al momento de morir en esa cruz. Y esa posición está en Cristo. Esta salvación no depende de mí, no depende de ti, no depende de lo que hagas o dejes de hacer.
es algo que nos fue cedido, algo que nos fue dado. Y para entender un poco más estas palabras, nos dice que han alcanzado por la gracia. Y esto lo podemos entender como si fuera por sorteo. Y no estoy hablando de que haya sido al azar o que seamos como luego andan diciendo que todo es cuestión del azar y que solamente por esa manera, sino que me refiero como si fuera un sorteo, porque no depende de nosotros. ¿Recuerdan cuál era la costumbre entre los sacerdotes? Y que en Lucas nos habla cómo Zacarías le tocó entrar por sorteo al santuario. No fue casualidad, pero tampoco dependió de Zacarías. Pero eso es a lo que se refiere con que hemos alcanzado por gracia. Así como Zacarías no fue que algo que dependiera de él entrar al templo ese día en el que se le apareció el arcángel Gabriel y le dijo que iba a tener un hijo y que iba a abrir camino. Y bueno, ya conocemos la historia. Y si no, léala ahí. Ahí está en Lucas. Así mismo nosotros no adquirimos la fe, de por sí es una elección divina, es independiente del dominio del hombre, como es la suerte que se echa. Y es igualmente preciosa para todos los que creen. Aunque no hayamos visto aún a Jesucristo, aunque estemos en esta tierra con sufrimiento, aunque parece que todo está en contra de nosotros cuando queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que Jesús manda. Esta misma fe que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvo Pablo, hecha de las mismas promesas, tiene la misma esperanza que la que tenemos nosotros, las mismas promesas grandísimas y preciosas. Y sabemos que un día Jesucristo va a regresar por su iglesia, y que un día vamos a estar en su presencia sin dolor, sin llanto, y que un día vamos a estar y poder adorarle cara a cara, como habla la canción, ¿verdad? De Marcos Vidal. Ahorita la recordé. Y habla que en la justicia del que es a la vez nuestro Dios y nuestro Salvador. Y es algo muy interesante porque muchas religiones, incluso algunos pseudo cristianos, que no creo que sean cristianos, que quieren quitar que Jesucristo es Dios, porque habla de la justicia de nuestro Dios, se refiere a la justificación por la fe. Habla del carácter de Dios, y que esta justicia procede de Jesucristo como Dios y Salvador. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesucristo mostró ser Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Y hay muchas referencias en el Nuevo Testamento que hablan de esto. Dicen en Romanos 9:5, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Tito 1:4. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. Hay una expresión teológica muy, muy importante cuando dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y cuando estudios como el que estuvimos llevando los sábados aquí con no sé, los que pudieron llevar estos estudios, que tenemos que estar estudiando las palabras de lo que viene, y una I
cuando está una ahí en el versículo, significa que está uniendo dos frases, pero que tienen el mismo valor. Entonces es nuestro Dios y Salvador Jesucristo, con el mismo valor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O algunas otras referencias donde se identifican directamente a Dios con Jesucristo, como Juan 1:1, ¿recuerdan? Que la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 20:27-28, Jesús, después de resucitar, le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo y cree. ¿Qué le contesta Tomás? Mi Señor y mi Dios, reconociendo que Jesús es Dios. Colosenses 2:9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Tenemos alguna duda de que Jesús es Dios? Yo no veo ninguna duda en las Escrituras, es clarísimo. Mientras anhelamos con la esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esto lo habla en Tito 2:13, gran Dios y Salvador, nuevamente hace el realce de que es Dios y Salvador, habla de Jesucristo. Aquí en el Nuevo Testamento, Salvador se aplica a Jesucristo como 16 veces, y 5 de estas 16 veces las habla en Segunda de Pedro. Hace esta referencia. El plan evangélico expone la justicia de Dios en la luz más brillante. La fe tiene su esfera en esta. Dios es la redención, Él es justo. Él es justo. Y esa misma justicia, al mismo tiempo, Él es Salvador. En Isaías, en el Antiguo Testamento, habla de Dios justo y Salvador, también como característica de Dios. Y vemos la semejanza de Cristo como Dios justo y Salvador. Y podemos ver que en Cristo, la preciosa fe que Él nos concede, que es el primer punto que vimos, y vamos a pasar al segundo punto de esta enseñanza, que es crecer por conocerlo. Dice en 2 de Pedro 1:2, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Menciona aquí palabras que dan mucho aliento hacia nosotros. Gracia y paz. Como cuando estás pasando por sufrimiento, por angustia, por dolor, cuando pierdes a un ser querido, cuando estás pasando por alguna enfermedad, algo de lo que anhelas es esta gracia y esta paz que solo Dios da. Y que el mundo no entiende, que las personas no entienden, y que es claro. Y aquí nos habla de gracia y la paz, y si se fijan trae un orden, y cada vez que se mencionan estas palabras, se menciona este orden. Cuando viene la gracia, después viene la paz. Debemos conocer la gracia de Dios, es decir, que Dios nos ha salvado. ¿Nos salvó por nuestros méritos? No, nos ha salvado por su gracia. ¿Recuerdan Efesios 2:8? Es uno de los primeros versículos que yo aprendí como creyente ya hace más de 20 años. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Su gracia es un regalo que no merecemos. Es algo que obtuvimos sin haber dado nada a cambio, y que Jesús pagó con su vida. Él nos amó lo suficiente como para morir en la cruz, para pagar la pena por nuestros pecados. A Él le resulta posible
gracias a su obra redentora, descender a nuestro nivel y salvarnos. Él, siendo Dios, se hizo hombre para poder pagar por nosotros, para poder pagar nuestra deuda, para poder tener esta gracia, este regalo que no merecemos. Y una vez que hemos experimentado la gracia de Dios, podemos experimentar la paz de Dios. Y viene la gracia y viene la paz añadida a nosotros. Dice en Romanos 5:1, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Fuimos declarados justos y ahora tenemos paz. En esta carta que Pedro escribe, inspirado por Dios, trató muchos temas de doctrina cristiana y habló de muchos asuntos y los trató de manera magistral y muchos ponían en duda lo que pudo haber escrito Pedro porque pues era un pescador que no tenía mucho conocimiento, pero que fue a la mejor universidad, fue con Jesucristo mismo, fue a la mejor escuela y que tuvo autoridad y que sabemos que para escribir la palabra de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo. Dijo que Dios era rico en gracia y que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero Él quiso descender o bajar o estar al nivel de la vida diaria. Y nos recuerda la tabla de multiplicar, ¿no? Dice que sean multiplicadas la gracia y la paz, dice en Reina Valera, dice también en Américas. Y llama la atención que hable de esto, porque esto puede ser posible a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo es que a veces, como creyentes que ya fuimos salvados y rescatados y que recibimos de esta gracia y que recibimos de esta paz que Dios tiene, a veces seguimos con dudas o con angustias muy profundas que nos llevan a alejarnos de la palabra de Dios o incluso alejarnos de nuestros hermanos y de tener dudas de lo que realmente hemos creído? Es porque nos falta el conocimiento de Dios, nos falta profundizar en conocer a Dios, enamorarnos de nuestro Dios como realmente es. Si realmente sabemos cómo es Él, es que podemos empezar a vivir de acuerdo a lo que Él le gusta. Es lo que podemos entender y saber que aunque veamos que están cayendo unos a la derecha o a la izquierda, que yo no voy a caer porque Cristo está conmigo, porque el Espíritu Santo vive en mí, me recuerda su palabra que debo de estar estudiando. Es muy importante. Y Pedro no deja esto a la deriva. ¿Cómo sería multiplicada la gracia y la paz para con nosotros? ¿Es por medio de alguna visión o de algo así mágico que llegue? No, sino a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo podemos conocer de Dios y de Jesús? Solamente a través de la palabra de Dios. No hay otro medio. Hay libros muy buenos, hay libros con escritores que Dios ha usado para hacer libros y están bien como herramientas, pero donde conocemos plenamente a Dios y a Jesucristo es a través de su palabra solamente. Dice en 2 de Corintios 4:6, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ese mismo Dios que puso luz
en el mundo porque estaba en densa oscuridad. Ese mismo Dios pone luz en nosotros cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador y hace que esa luz brille en nuestro corazón y que eso también nos alumbra para poder entender la palabra de Dios. Y nos encontramos aquí con una palabra, la palabra conocimiento. Y la vamos a ver, y si podemos estudiar esta carta, los versículos y capítulos que siguen, utiliza mucho esta palabra, conocimiento. Es algo que a Pedro le interesaba que tuviéramos, es algo que a Pedro le interesaba que supiéramos. En el Nuevo Testamento, las palabras gnosco, epignosco y oída son las que más se utilizan para comunicar las ideas de conocer, reconocer, saber, entender, ver. La palabra que aquí se utiliza es epignosis, que es el desarrollo del conocimiento, que se refiere a un conocimiento superior. Es como el creyente alcanza la madurez, es como nosotros podemos seguir creciendo para madurar. No son los años que tenemos en Cristo, es la madurez que tenemos a través de los pasos de fe que hemos dado, a través de lo que hemos aprendido y de lo que hemos llevado a nuestra vida, cómo podemos crecer. Y esta palabra la utiliza mucho, y este conocimiento viene cuando el Espíritu Santo toma las cosas o las enseñanzas de Cristo y las hace reales para nosotros. Esta palabra es aplicable a los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, porque el Espíritu Santo hace posible este conocimiento. La palabra o los derivados de ella se encuentran 16 veces en segunda de Pedro. Es algo que Pedro quería, algo que él se enfoca, que él consideraba como un antídoto. Hoy estamos todos esperando la vacuna del coronavirus y ya queremos que llegue a México y que todos podamos vacunarnos y poder evitar esta enfermedad. Y yo les estoy presentando algo más importante que el coronavirus. Algo más dañino que el coronavirus es la ignorancia de Dios, la ignorancia de Jesucristo. Y el antídoto es el conocimiento, es poder saber la palabra de Dios. Y eso no solamente lo vas a poder obtener los domingos con un estudio, que sí es bueno y que sí, que bueno que todos nos reunimos los domingos y eso quiere Dios también, pero que este conocimiento lo vas a obtener a través de un estudio que lleves serio de la palabra de Dios y que estés meditando en la palabra de Dios. No te tienes que saber toda la Biblia, pero sí lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios, que eso es lo que Dios quiere, para eso es la Biblia. No es para tenerla abierta nada más en unos pasajes en la casa para que dé buena suerte, eso no. Es para que la leamos, es para que conozcamos a Dios, para entender realmente cómo es Él. Creemos en la gracia y la paz que es multiplicada mediante el pleno conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y sabes, la idea de conocimiento no está peleado con espiritualidad. Y muchos han querido separar esto y hoy en día muchos científicos que no son creyentes nos tachan a los que somos creyentes o cristianos como si fuéramos ignorantes o como si fuéramos nada más diéramos pasos sin conocer. Y no es real. Tenemos un verdadero conocimiento y el conocimiento no está peleado con la espiritualidad. El conocimiento es parte de. Dice en Juan capítulo 14, hablando Jesucristo, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto.
Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conforme. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. Filipenses 3:10 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Sabes cómo llegó este conocimiento de Pablo? A través de la palabra de Dios. Quiero conocer a Cristo. Eso es lo que quiere darnos a entender Pedro en su carta, que anhelamos conocer la palabra de Dios, anhelemos conocer a Jesucristo. Dice en Daniel 11:32, y es muy interesante este versículo, dice, capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. ¿Cómo puedes mantenerte fuerte en esta pandemia, en estas dudas que surgen a través de todo lo que pasa en el mundo, a través de todas las mentiras que hay, que nos rodean, que nos invaden, que nos están ahí bombardeando? ¿Cómo podemos mantenernos fuertes? El pueblo que conoce a su Dios. Yo te pregunto, ¿tú qué tanto conoces a tu Dios? ¿Qué tanto te hace tambalear una, una idea que a lo mejor viene muy bonita o mezclada con algo de verdad, pero al final termina siendo una mentira? ¿Y qué tanto te tambalea de la palabra de Dios? Dice en Colosenses 2:3, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Ustedes creen que está peleado el conocimiento con la espiritualidad, con Dios? No, Él es el que la da. Yo quisiera que todos pudiéramos entender su palabra o anhelarla o quererla, como en el Salmo 119. Dice en el versículo 66, creo en tus mandatos, ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Y así me podría seguir en todo el Salmo 119, que léanlo, que es hermosísimo. Y cómo poder tener este mismo sentir, estas mismas ganas de aprender de los mandatos de Dios. Uno, cada uno de nosotros podemos conocer a alguien famoso, alguien que admiramos o alguien que podemos conocerlo a través de periódicos, de fotografías, en revistas, en el internet, en el Facebook, en todo esto, en las redes sociales. Y a lo mejor lo vamos a reconocer si lo vemos personalmente. Ah, ya va aquella persona, ese cantante que me gustan sus canciones o todas esas cosas, pero realmente no lo conocemos a nivel personal. A través de la Biblia podemos conocer íntimamente a Dios. Podemos conocer de manera personal cuáles son sus gustos, cuáles son sus disgustos, cuáles son sus preferencias, sus sentimientos, su carácter, sus rasgos, qué le fascina a Dios, qué le gusta, qué le apasiona, de qué manera nos hizo como Él.
Y es una diferencia muy grande cuando conocemos a alguien de esta manera, de manera personal, de manera íntima, que tú y yo tardemos perdón, que tomemos las decisiones correctas a través de lo que conocemos de Él, que podamos saber, híjole, es que esto que voy a hacer ofende a Dios. Y entonces tomemos la decisión correcta y que todos los días podemos ir a acudir a Él y hablar y platicar con Él. Y vemos en los salmos cómo hablaban con Él abiertamente de sus sentimientos. Dios, estoy hundido, estoy aquí. Pero Dios les daba el entendimiento para que les diera la gracia y la paz multiplicada. Viene a través del conocimiento de Dios. Dice en 1 Pedro 1:23, y esto experimentamos el nuevo nacimiento, y estamos casi terminando, no sé si ya me pasé, a veces, bueno, dice, pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Tú y yo podemos conocer a Jesucristo mucho mejor de lo que puedes llegar a conocer a cualquier persona, aún a tus seres queridos. Puedes contarle cosas que a lo mejor no te atreverías a contarle a otras personas. A Él puedes hacerlo. Y Él te va a escuchar y te va a entender y también te va a ayudar para que sepas qué camino seguir, qué es lo que debes de hacer. Me gusta mucho cerrar con Efesios 4:13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Que lleguemos a conocerlo. Vimos 2 puntos con la segunda carta de Pedro, versículos 1 y 2, y vimos la preciosa fe que Dios concede por conocerlo y que fuimos llamados a crecer por conocerlo. Y realmente nuestro crecimiento viene a través de eso. Y no sé qué estás viviendo tú hoy en día, no sé qué te ha traído, qué cambios te han traído a través de tu vida, de tu trabajo, de cómo estamos viviendo hoy la iglesia en tu vida, que pues vengan a ti a lo mejor ciertas dudas o también miedos que pueden ser eh, por todo lo que está pasando. Y cada uno de nosotros sabe perfectamente lo que está pasando, lo que está sintiendo. Y sabes, Dios también está ahí contigo, al lado de ti. En la mañana leíamos en Génesis, en el capítulo 39, cómo a José todas las cosas que le pasaron. Y me llama mucho la atención que dice, y Dios estaba con él. Y José, lejos de derrumbarse y de que, eh, eh, pues José pasó cosas terribles y conocemos su historia, y tú estás viviendo algo único tuyo y que Dios sabe. Yo te digo, Dios está ahí a tu lado, pasando las cosas contigo. Y es a través del conocimiento de Dios que podemos traer gracia y paz y que se van a ir multiplicando. Esto es, se van a ir cada vez añadiendo más de manera muy grande. Eso es lo que quiere darnos a decir Pedro en esta carta y pues a mí es algo que ha traído mucho para mí, de cómo su conocimiento, de cómo debemos de estar pegados a estar queriendo leer la Biblia, conocerle todos los días y que eso llevemos a los demás también.
Pues muchas gracias. Quisiera cerrar con una oración y luego dejo el tiempo con ustedes. Bendito Padre, muchas gracias porque tu palabra es poderosa, es, es realmente fuerte, que cambia vidas, Padre, y lo vimos en la vida de Pedro, lo vimos en grandes vidas de personajes que tú nos muestras en tu palabra y lo hemos visto en personas que han vivido con nosotros, que a través de la historia han confiado en ti, Padre, y que tú has hecho cambios grandes, Señor, en sus vidas. Y Padre, es a esta Biblia a la que acudimos, Señor, en la cual nos aferramos en tu palabra y que es a través de enamorarnos cada día más de ti, Señor. Gracias, Padre, por esta carta que escribió Pedro y que pues nos trae muchos principios que podemos aplicar a nuestra vida. Te pido por cada uno de los que estamos estudiando esto, que estudiamos hoy, y que podamos llevar a nuestras vidas, que tú toques nuestro corazón, que podamos entender qué quieres cambiar, Padre, de nosotros, qué quieres fortalecer, qué dudas quieres quitar de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre que se nombra. Amén. Gracias por todo, hermanos, por la invitación y pues muchas gracias por permitirme compartir esto.